preguntas previas. ¿Alguna duda? Bueno, Sí, solo una pequeña confusión en la regla de la cadena, pero ¿de la cadena o de la De la palanca? palanca, es de la de la palanca. palanca, perdón. Sí, dime. No sé cómo aplicarla, no sé por qué me salen, bueno, salen los valores de dónde salen los valores de B1 y L1. De B1 y L1. A ver, si planteas un poquito mejor la pregunta, estamos hablando de equilibrio líquido-vapor. No, de líquido líquido, ¿no? Ah, de líquido 1, ok. Estás hablando de líquido 1, de líquido líquido, perdón, y tienes una mezcla de un líquido inicial 1 con otro líquido inicial 2. ¿Sí Sí, estamos? sí. Y eso te da una mezcla que sería la suma de las masas correspondientes de cada uno y composiciones de la mezcla que son diferentes de los líquidos originales. ¿Sí? Ajá. Bueno, la primera cuestión que tenemos que ver, reconocer y entender muy rápidamente es que mientras más cantidad de una mezcla inicial agregues a la mezcla total, de un líquido inicial a la mezcla total va a estar con un peso específico mayor de ese líquido del cual agregaste más. ¿Sí estamos? Ok, sí. Es como si tuvieras un columpio, ¿sí? Y el centro del columpio, que es a través del cual se mueven los dos lados, te permitiera mover la distancia que hay del centro del columpio hacia un lado o hacia otro de más o menor manera, con mayor o menor facilidad. Mientras Ok. más tengas de una solución, más cerca va a estar la mezcla total de ese punto. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Si pones la mitad, o sea, la misma cantidad de líquido 1 y de líquido 2 a una mezcla, la mezcla total va a ser la suma de ambos y estaría el columpio, la base estaría exactamente en la mitad. ¿Sí estamos? Sí, Ahora, si tú le agregas de líquido 1, ¿sí? Más que de líquido 2, digamos 75 de líquido 1 y 25 del líquido 2, ahora ese centro de balance se va a acercar hacia el líquido 1. ¿Sí estamos? sí. ¿Sí lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Sí, sí lo veo. Ok. Entonces, si tú mides ahora la distancia, si tú sabes que de líquido 1 hay 75 y de líquido 2, 25, si tú mides la distancia que hay desde el líquido 1, desde donde está el líquido 1 hasta la mezcla total, y mides la otra distancia desde la mezcla total hasta el líquido 2, ¿qué distancia es mayor? La de líquido 1 para la No, mezcla. es que no hay líquido 1, líquido 2, hay distancias. La distancia que está pegada al líquido 1 o la distancia que está pegada al líquido 2. La distancia que está pegada al líquido 1. No, la de líquido 2. Si la mezcla total está ahora cerca al líquido 1,
¿no? Porque hay Ajá. mayor cantidad de líquido 1. La distancia de la mezcla a líquido 1, ¿cómo es comparada con la distancia de la mezcla a líquido 2? Mayor, ¿no? ¿Cuál es mayor? La distancia de la mezcla al líquido 1. Nope, es al revés. Hazte un dibujo, ¿tienes un papel en la mano? ¿A la mano? Sí, aquí lo tengo. Dale, pon... Tengo la pirámide, de hecho. No, no, olvídate de la pirámide, ¿sí? Ok. Olvídate de la pirámide. Dibuja una línea horizontal y Sí, en un extremo pones L1 y en el otro extremo pones L2, ok. ¿sí? Y en medio ponle un triangulito que sería el eje por donde va a darse movimiento el columpio. ¿Estamos? Sí, sí, Ese eje va a representar, ese triangulito va a representar la mezcla total. ¿Sí? ok. ¿Sí Sí, estamos? sí, sí, sí. Bueno, la distancia que hay de L1 al triángulo, a la mezcla total, y la distancia que hay de la mezcla total hacia el líquido 2 son distancias que se van a mover relativas y esa distancia va a cambiar si la cantidad que pones de L1 es mayor o menor que la que pones de L2. Al principio ponla a la mitad. De acuerdo, ya. Ahora, dibuja otra raya del mismo tamaño, pon el triangulito, ponele 1, ponele 2, pero ahora el triangulito ponlo a una distancia que sea más cercana a L1. Oh, de acuerdo, ahí sí va a ser más grande la distancia de la mezcla a L2 ¿Ok? ¿Y de cuál líquido pusiste más en esta segunda ocasión? de L2. No, de De L1. L1, perdón. De Sí, de L1. L1. Ya, ¿Vale? ya la entendí. ¿Sí estamos? Sí, porque se acerca al 100%, ¿no? Exactamente, porque se acerca a donde está el líquido 1. A medida que más le agregas, pues obviamente ese punto medio se Sí, ya la acerca entendí. más a L1. ¿Sí? Sí, Ahora, la distancia del L1 al triángulo, que es la mezcla, ¿cómo es comparada la distancia de el triángulo a L2? menor. Exacto. Y eso es lo que te da la palanca. Si el triángulo Ajá. es la palanca, ¿no? Sí, La distancia que representa a L1, que sabemos que es más grande, ¿cuál es? Pues la que está desde el triángulo a L2. sí. Es la distancia opuesta a L1. Ok, sí. Y del otro lado, la distancia que hay de L1 al triángulo, a la mezcla, es menor y Sí. representa a L2. Ok, de acuerdo, sí, ya la entendí. ¿Estás claro? Sí, muchas gracias. Nada. Para los demás, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Ve que bueno, en el problema 3.1 que nos había dejado de tarea, cuando hacemos, o más bien utilizamos la ecuación de líquido sobre vapor, no sé si recuerda que habíamos puesto que era 0.75 entre 0.25 y Así eso es. nos da 3. ¿Sí? Entonces, yo al querer despejar L, entonces me queda que es 3UV. ¿Yo cómo lo interpreto? Interpretaría que la fracción de líquido, perdón, es 3 veces el vapor, porque Sí. en el Sí, pero ejercicio ojo, habíamos... ojo. Ahí estás hablando de cantidades. Ahí estás hablando de masa o de moles. Y esa relación te dice que la cantidad de líquido que hay es 3 veces la cantidad de vapor. Ok, entonces en la fracción nos involucra, porque supongamos, habíamos dicho que la fracción de líquido era aproximadamente 0.18 y la Ajá, del vapor era 0.56. Entonces, así es. como yo lo relacioné con eso, yo dije, pues no tendría que ser No, no para tiene al nada que revés. ver, Ok, porque en uno estamos hablando de la masa, ok, la ok. relación L entre B Ujú, es igual a 3, sí, ¿sí?
Y en el otro estamos hablando de las composiciones. Ahora, evidentemente, cuando lo ves geométricamente, y de la misma manera que la pregunta anterior que teníamos, ¿no? Si tú te sitúas en la composición central y a la izquierda tienes el vapor y a la derecha tienes el líquido, esa distancia que hay desde la composición total hasta la composición del vapor representa al líquido, a la cantidad de líquido. Ok. Y la distancia que hay desde la composición global hasta la composición de líquido representa a la cantidad de vapor. Ah, ¿Sí? ok, sí, profe. Entonces, las diferencias de composiciones me permiten ver la distancia relativa y por lo tanto la cantidad relativa que hay de una fase con respecto a la otra. Ok, profe, sí. ¿Sí Sí, sí, está? sí, sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Son cosas Sí, diferentes. gracias. Bueno, si no hay más, entonces podemos empezar. ¿Alguien quiere leer el problema que se quedó, el ejemplo 3.5? Bueno. ¿Ejemplo o problema, profesor? El ejemplo. Quedamos en revisar el ejemplo 3.5 primero para de ahí resolver dudas que ustedes pudieran tener. ¿Sí? Si quiere yo lo leo. Ok, adelante. Ok, ejemplo 3.5. Calcúlese la composición de las fases en equilibrio que se forman cuando una solución de 45% en peso de glicol, G, y 55% en peso de agua, W, se ponen en contacto con su mismo peso de furfural, F, a 25 grados centígrados y 101 kilopascales. Utilice, si es posible, cada uno de los 5 diagramas de la figura 3.10 y cuál es la composición de la mezcla glicol-agua que se obtiene al separar todo el furfural del extracto. Ese es el problema. Correcto. Bien. Tú misma, ¿de qué se trata el problema? ¿De qué trata el problema? Pues estamos hablando de un equilibrio líquido-líquido en donde nos está presentando pues 3 disoluciones. Uh-huh. En donde, bueno, 2 y el furfural, ¿no? 2. ¿Qué es el glicol a ver, espere. Y el agua, ¿no? Porque se supone que tenemos bueno, según entendí, que tenemos, ajá, sí, es una mezcla, pero nos había comentado en la clase pasada que son disoluciones, Ajá. ¿no? ¿Cuál es la disolución? ¿Cuántas disoluciones tenemos? Una. ¿Una? Sí, porque nada más estamos juntando, bueno, estamos haciendo el agua con el glicol. Esa es una. ¿Y la otra? Los estamos juntando con el furfural. Entonces son 2. Exacto. ¿Sale? Entonces tenemos Perdón. 2. ¿Sí? Una en donde está el glicol y el agua y la otra en donde está furfural. ¿Sale? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Queremos separar el glicol del agua, ¿no? Y lo vamos a hacer empleando furfural. ¿Estamos? Sí. Bien. Esta separación se hace a 25 grados y 101 kilopascales, o sea, una atmósfera. ¿Sí? Y entonces me dicen, bueno, si hago esta separación,
¿Cuál es la composición final del glicol, de la solución glicol-agua? ¿Sí? En el sistema, ¿no? Y ¿cuál es la composición de la mezcla glicol-agua que se obtiene al separar todo el furfural del extracto? Bien. De acuerdo con esto, ¿qué más podemos decir? Están las dos soluciones entrando al equipo, que es una etapa que funciona al equilibrio, y a la salida tengo algo que se llama extracto y otra cosa que se llama refinado. ¿Cuál es el extracto? ¿Qué componentes tengo? ¿Cuál es el refinado y qué componentes tengo? En el extracto sería, doctor, el agua y el furfural, doctor. Ajá. ¿El agua y el furfural? Sí. ¿Por qué el agua y el furfural? ¿Por qué sería? Porque es lo que queremos quitar de la mezcla, profesor. ¿Qué queremos separar de la solución agua-glicol? El glicol, ¿no? El glicol. ¿Con qué lo queremos separar? Con furfural. Con furfural. En el extracto que debo tener. Glicol con furfural. Glicol con furfural. Agua, ¿no? Un poco de agua ¿Por qué? también. Porque está disuelta en el glicol. ¿Por qué? Porque son parcialmente miscibles. ¿Perdón? ¿Fuerte? Porque son parcialmente miscibles. Porque son parcialmente miscibles. ¿Sale? Pero ¿quiénes son los parcialmente miscibles? El furfural y el agua. El furfural y el agua, que son los dos disolventes. Y el glicol funciona aquí como soluto que se va a distribuir. ¿Sí estamos? Sí. Jóvenes. Sí, doctor. Sí, pero Muy callados. Sí, profe. Entonces, en el extracto, repito la pregunta, ¿qué componentes voy a tener? Los tres. Furfural, Los tres, ¿no? glicol. Los tres, exactamente. ¿Sale? Furfural, agua Voy y a tener glicol, ¿no? furfural, agua y glicol. En el extracto, sin saber los datos, ¿cuál sería el componente que debería estar en mayor concentración? ¿Furfural o agua? El furfural. El furfural, porque es el disolvente que utilizo para extraer. Y como lo utilizo para extraer en donde esté en mayor cantidad, en la fase rica en furfural, tengo el extracto. ¿Sí? Sí, doctor. Y en la fase rica en agua, tengo el refinado, que es la que sale en la parte inferior del diagrama. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí. ¿Jóvenes? sí, pero Vale. Bien. Entonces nos preguntan cuál es la composición. ¿Qué debemos conocer primero? Por los datos, ¿no? Y aquí tenemos en la tabla 3.2 y en la tabla 3.3 del Henley los datos de equilibrio. Los datos de equilibrio en la tabla 3.2, ¿para qué me sirven? Para hacer la curva de la simbótica, profe. No, binodal. Binodal, perdón. Curva binodal, ¿no? La curva binodal. ¿Sale? ¿Sí lo ven? ¿Jóvenes? Sí. Sí, doctor. Sí, profe. sí, profe. Entonces, la primera columna es el porcentaje de furfural, la segunda, el porcentaje de etilenglicol, y la tercera es la del agua. El primer dato de furfural, en la primera línea, tengo 94.8% de furfural, 0 de etilenglicol y 5.2 de agua. Si yo trazo en un diagrama triangular estos datos, ¿sí? ¿En dónde coloco, en qué vértice coloco al furfural, en cuál el agua y en cuál el etilenglicol?
El etilenglicol va en la parte superior. ¿Ok? El furfural iría en la parte inferior izquierda y el agua en la parte Ok. inferior derecha. ¿Están de acuerdo todos? Sí, sería A, B, C, B, A, ¿no, profe? ¿Cómo? C, el furfural, Ajá. el ¿El furfural? No. Sí, el etilenglicol. Ah, El etilenglicol que va en el vértice de arriba, ¿no? Ujú. A furfural y B A agua, ¿no? furfural y B A agua. furfural y B agua. O A agua y B furfural es lo de menos. Normalmente, ojo, normalmente, el disolvente en donde está el soluto inicialmente es el componente A y el disolvente que utilizo para extraer es el componente B. Pero son indiferentes si lo ponen uno de un lado o de otro, ¿sí? Entonces puede ser que el agua esté del lado izquierdo y el furfural del lado derecho en la base, en el vértice izquierdo o vértice derecho, o al revés. Este primer punto, 94.8 de furfural, 0 de etilenglicol y 5.2% de agua, ¿dónde está? En la parte de abajo del lado izquierdo. En la parte de abajo del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir de abajo? Pues cuando el etilenglicol es 0% O sea, en la base del triángulo. en la base. Correcto. Es una solución de dos componentes. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Y el último punto representa una solución de 1.9% de furfural y 90 aquí algo anda mal. 92.1% de agua con 0 de etilenglicol. Eso no me da 100, pero bueno, ahorita averiguamos cuál es el verdadero. Profe, ¿podría dejar entrar a un compañero? A ver, vamos a ver. Sale. Gracias. Entonces, sí estamos viendo esto. Entonces, el otro en principio también está en la base. Ahora, cerca del vértice en donde coloco el agua. Todos los otros puntos están dentro del triángulo y conforman la curva binodal. ¿Algún problema para trazar, para colocar estos puntos? Nada. Perfecto. No, profe. Vale. El diagrama, el dibujo del diagrama lo tienen, ¿no? ¿Sí estamos? Y la tabla 3 a la misma temperatura y a la misma presión son las líneas de reparto, las líneas de unión, ¿sí? Que son las de equilibrio. La de hasta arriba, el primer par, tiene 49.1% en la capa acuosa y 49.1% en la capa de furfural. ¿Sí está? Sí, De glicol, ¿eh? Por lo tanto, ese punto, ¿cuál es? Colocado en el diagrama, ese punto, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Es el crítico? ¿Es el crítico o punto de? ¿Nube? ¿O algo así? Dijo. El punto de pliegue, ¿sale? Ok, sí. ¿Estamos? Y todos los demás, en todos los demás Pliegue. hay una diferencia entre las composiciones en la fase acuosa y en la fase orgánica. Y lo que notamos es que en la fase orgánica, las composiciones del etilenglicol son mayores que en la fase acuosa, excepto en el último punto, si se fijan.
En el último punto hay un cambio en donde ahora el glicol en la fase acuosa es mayor ligeramente que en el furfural. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale. Y el diagrama resultante es este, ¿no? El de la figura 311, en donde aquí el etilenglicol está en el vértice superior, el agua del lado derecho en la base y furfural del lado izquierdo en la base. ¿Sí? Está trazada la curva binodal y las líneas de unión o líneas de reparto. Sin problema. ¿Alguna duda para su trazo? No, doctor. Ningún. Sale. Es evidente, por lo que ustedes pueden ver aquí, que de la tabla 3.3 en donde se dan las líneas de reparto, con solo darle el porcentaje de etilenglicol, sé dónde está ese punto en el diagrama triangular. ¿Por qué? Por lo de la regla de las pasas, ¿no, profe? O sea, Que queda sujeto solamente a un componente. O sea, sabiendo un componente puedes deliberar los demás siempre y cuando en este caso estén ¿qué? en una temperatura y una presión fija, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Falta lo principal. Falta lo principal. Lo último principal. En equilibrio. Que estén en equilibrio. Exactamente. ¿Sí? Que estén en equilibrio. Y como sé que están en equilibrio, esos puntos están necesariamente sobre la curva binodal. ¿Sí lo ven? O sea, las líneas de reparto van de un lado a otro, pero están sobre la curva binodal. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Bueno. Sí. Y lo otro que vemos es que claramente el sistema tiene un par de componentes parcialmente solubles y son estos sulfural y agua, ¿no? Que son los puntos que tengo en la parte de la curva en la base. Bien, sale. ¿Dudas hasta aquí? No, Yo nada doctor. más, profe, para el control de rutas de reparto, ¿necesariamente tienes que tener datos? Claro, esos son datos. O sea, es una tabla de datos para sacar la curva binodal y otra para sacar las rectas de reparto. Así es. Ok, O lo otro también que sucede es que solamente tengamos los datos de las líneas de unión de las rectas de reparto. Pero con eso yo puedo trazar solamente con las rectas de reparto, trazar la curva binodal, si uno todos los puntos. ¿Sí? ok. ¿Y no se puede la inversa, que solamente con la curva se puedan trazar las rectas? No, porque no tengo, ahí debo saber dónde está el equilibrio en una fase y en la otra. Ok, ¿Sale? sí. De un lado sí puedes, con solo las rectas de reparto construyes la curva binodal, pero del otro lado, teniendo la curva binodal, solamente sabes que esa es la región de solubilidad mutua, pero no sabes cuál es el equilibrio. Sí, ¿Sí está? sí, claro. Vale. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntan? ¿Qué nos están preguntando primero? La composición de la mezcla de La, glicol la composición de glicol, ¿en dónde? con agua. Con La agua. mezcla de glicol y agua. Ujú. Perfecto. ¿Quién dice yo? ¿Cómo le hicieron?
¿Alguien dice yo? Jóvenes, ¿alguno de ustedes? ¿No? No. ¿Seguros? Bien. Regresemos a al problema, ¿de acuerdo? Regresemos al problema. Ya sabemos cuál es el diagrama. ¿Sí? Dicen una solución que es de 100 gramos, ¿no? De acuerdo a como nos lo ponen, ¿sí? De 45 en peso de glicol y 55 en agua, se ponen en contacto con su mismo peso, o sea, 100 gramos de furfural a 25 grados y 101 kilopascales. ¿Sí? Utilícese cada uno de los diagramas, eso ahorita lo obviamos, vamos a trabajar con el equilátero, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es que nos digamos cuál es la composición de la mezcla glicol-agua que se obtiene al separar todo el furfural del extracto, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí. Bueno, aquí lo que es claro es que en este diagrama estamos definiendo para cada una de las corrientes de salida ciertas cantidades. Por ejemplo, Y mayúscula E, ¿qué cosa es? Es una fracción ¿De? En el extracto, ¿no? ¿De qué? de glicol y furfural. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa fracción? Fracción de vapor. No, a ver, no tenemos ningún vapor aquí. Tenemos líquido 1 y líquido 2. Fracción del extracto, ¿no, doctor? Fracción del extracto, ¿seguro? Ah, ¿Ya se olvidaron fase orgánica. No. Ya se olvidaron de balances 1, ¿verdad? Fracción Sí. mol. No. Estamos haciendo un balance usando masa, si se fijan. 100 gramos de entrada en cada una de las corrientes y por lo tanto, y los porcentajes que nos dan son porcentajes en masa o en peso. Por lo tanto, vamos a manejar masa o peso durante todo el diagrama, ¿sí? Ok. Cuando tengo la relación glicol entre furfural y estamos hablando de masa, ¿cómo se llama Y? No recuerdo. ¿No? Claro, Pues es la relación masa, ¿sale? Es la relación masa, que es la masa del soluto, en este caso, del soluto glicol, entre el disolvente que es furfural, ¿sí? Y tengo aparte la fracción masa, que es la Y minúscula. Y minúscula G, que sería la masa del glicol entre la masa total que hay en esa corriente. Por eso pone G más W más F. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, YG es la fracción másica, ¿va, doctor? Así es. Y YF del glicol. Del glicol. Y Y minúscula F es la Del fracción furfural, ¿no? del furfural en la solución. ¿Sí? Y mayúscula E es la fracción masa de glicol entre furfural, perdón, relación masa de glicol entre furfural. Y esa otra Y mayúscula es la Y que se define para el diagrama de Janeque. ¿Sí? Que es la cantidad de glicol entre la cantidad
de glicol más agua sin furfural, que es equivalente para la corriente refinado a la X mayúscula. X mayúscula es la relación que voy a utilizar en el diagrama de Janeque, que sería G, el flujo o la masa de glicol, entre la masa de glicol más la masa de agua sin furfural. ¿Sí? En ambos casos, Y mayúscula y X mayúscula tienen el mismo significado de una fracción masa sin furfural, pero en la fase extracto y en la fase refinado. ¿Sí estamos? Entonces, Y doctor, entonces la Y y la X serían fracciones, no son ninguna fracción, son las cantidades que voy a utilizar para el diagrama de Janeque. ¿Sí? ok, doctor. Podría llamarse una fracción en base libre de furfural. Es la fracción del glicol en base libre de furfural en cada una de las fases, en el extracto y en el refinado. ¿Sí? Jóvenes, Sí, doctor. Sí, doctor. Profesor, dígame. los valores de X y Y están dados de acuerdo a la cantidad que salen de agua en el refinado Así es, y de agua en el extracto, ¿no? así es. En el diagrama de Janeque, ¿sí? Esa X y esa Y son los que están sobre la curva de equilibrio, digamos, que se puede construir, y ahorita vamos adelante, y en ese diagrama, pues son los datos del equilibrio, o sea, de las rectas de reparto, pero ya con las cantidades que salen después de hacer el balance. Ok, ¿Vale? gracias. Por ahí había otra pregunta. Sí, yo, profesor. Entonces, la Y que está sin su superíndice, que es G entre G más W, es la fracción libre de furfural ¿Sí? en el extracto y en el refinado. Así es. Ah, ok. Porque es que está otra que está con... Ok, gracias, profesor. Dale. Bueno, entonces lo que tenemos aquí para poder resolver el asunto es, yo necesito hacer un balance de materia. Doctor, ¿y qué dijo que era la S? ¿La qué? La S con E. La S es la relación que tengo de furfural entre el flujo de no furfural. Ok. Ok. Gracias. En ambas En ambas soluciones. fases. Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces necesito hacer un balance de materia. El balance de materia, ¿cuál va a ser? Pues entre lo que entra y lo que sale. ¿Sí estamos? ¿Qué entra? F o B, que le ponen aquí, B chica, L0 o G, no, L0, ¿sí? Y sale V a la salida y sale L1 a la salida. V, de hecho, es B1, el extracto es B1, el refinado es L1. Y la alimentación es B0 en furfural y L0 en la fase acuosa. ¿Sí? Sí, doctor. Vale. Entonces vamos adelante para resolver el primer inciso. ¿Sí? Entonces, en la primera es mezclo 45 gramos de furfural, perdón, de glicol, 55 gramos de agua de una corriente con 100 gramos de furfural en la otra corriente. ¿Sí estamos? Eso sería, Sí. en el balance sería L0 más B0, ¿sí? Igual a M, la que tenemos aquí en esta M. ¿Estamos de acuerdo? Que es la mezcla total. ¿Sí se ve? Sí.
M. Sí, profe. Vale, ya estamos en la solución, ¿eh? En el inciso A. Y esta L0 más B0 necesariamente tiene que ser igual a L1 más B1. ¿Sí? Esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Sí. Ahora, esto mismo, ¿sí? Si hago un balance de componente y lo aplico, por ejemplo, para el glicol, ¿sí? Yo tengo que L0 por la fracción de glicol en L0, fracción masa, ¿no? Más B0 por la fracción de glicol en la corriente B0 va a ser igual a M, ¿sí? Por la fracción de glicol en la mezcla total. ¿Sí se ve? Sí. Jóvenes. ¿Puede repetir eso, profe? Sí. L0 por la fracción masa de glicol en la corriente L0 más B0 por la fracción masa de glicol en la corriente B0 va a ser igual a M, que es la mezcla total, la masa total, multiplicada por la fracción masa de glicol en M, ¿no? Sí. ¿Sí estamos? Sí, sí. Jóvenes. Sí, profe. Sí. ¿Estamos de acuerdo aquí? O sea, M es todo junto, ¿no? M es todo junto, es la suma de las dos masas, Sí, que es L0 más B0. sí, sí, sí. Esa es la presentación del balance de materia, ¿no? Ah, exactamente, estamos haciendo el balance de materia. Ok. ¿Sí está? Y esto me permite encontrar cuál es la fracción masa de glicol o de furfural o de quien yo quiera en la mezcla, porque yo sé cuánto vale la fracción masa de glicol en la corriente L0. ¿Cuánto vale? 100. ¿Cuánto vale? 100. No, Punto la fracción masa. 55. ¿Punto qué? 55. De glicol. Punto No, 45. Punto 45. Pues L0 que vale 100 por punto 45 más B0 que vale ¿cuánto? 100. Por 100. la Por fracción. 0, ¿no? Por 0. Por 1. Por 0. ¿Por qué por 1? Porque B0 es el furfural, ¿no? Por eso. ¿Y cuál es la fracción masa de glicol en el furfural? 0, 0. 0. ¿Vale? Entonces este es 100 por punto 45 más 100 por 0. Esto es igual a 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto es igual a 200 por XM. X de glicol en M. ¿Sí estamos? Sí. Dejaríamos de ahí la X de la mezcla, ¿no, doctor? De la mezcla. Y eso va a ser 45 sobre 200. sobre 200. Y sería 0.225, ¿no, doctor? Esa es la concentración total, fracción masa del glicol en la mezcla total. Eso es lo que vale. ¿Sí estamos? Sí, profe. Jóvenes, sale. Luego, a la salida, L1 y B1, ¿sí? Son las corrientes que salen y que están en equilibrio, ¿sí? A la salida. Y por lo tanto, si están en equilibrio, B1 es la corriente de extracto, L1 es la corriente de refinado, ¿sí? Y lo que necesitamos encontrar es justo cuánto valen esas composiciones de equilibrio, ¿sí? Que en el diagrama triangular
más bien en la figura que teníamos, es la que estamos definiendo como Y y X minúsculas. YG y XG minúsculas. ¿Sí? Que sería la masa de glicol entre la masa total de los tres componentes en cada una de las fases. ¿Sí? Bueno, ¿cómo encuentro esa línea de unión correspondiente? Aquí hacemos uso del diagrama y me regreso al diagrama para poder verlo. ¿Sí? La solución L0 es una solución binaria que tiene agua y etilenglicol. ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí. Esa solución binaria, ¿sí? Necesariamente está sobre el lado derecho del triángulo, en el lado que une el vértice superior con el vértice inferior derecho. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Vale. Esa solución tiene 45% de glicol y 55% de agua. Entonces, el punto donde localizo L0, este punto tiene 45% de glicol, ¿sí? 0 de glicol en el vértice derecho, 10 de glicol, 20 de glicol, 30 de glicol, 40 de glicol, 45 de glicol, ¿sí? Y por lo tanto tiene 55 de agua. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y la otra solución que estoy alimentando es una solución que es furfural puro. ¿Dónde localizo furfural puro? En el vértice inferior izquierdo donde está B0. ¿Sí estamos? Aquí estoy. Sí. Sí, profe. Y la línea que une B0 con L0 es resultado del balance de materia. Y por lo tanto, sobre esa línea L0, B0 va a estar la mezcla M. Y aquí está. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, doctor. ¿Qué composición, de acuerdo al diagrama, tiene etilenglicol? Como 23, ¿no? Como 23, exactamente. Que fue lo que dijeron hace rato cuando hicimos los números, ¿no? 0.225, sí. Exactamente. Ahí está localizada la mezcla M. Y no necesito ninguna otra composición, porque yo sé que la mezcla M está sobre esa línea. ¿Sí está? Sí, ¿Jóvenes? Sí. Sí. Bueno, ahora, el chiste ahora es encontrar la línea de unión que pase por ahí. Y la línea de unión que pasa por ahí es esta que tenemos, que va de 1 de un lado a 1 del otro lado. B1 de un lado, ¿lo ven? A la izquierda. Sí. Y L1 del otro lado a la derecha. Aquí está. ¿Sí está? Sí, doctor. Sí. ¿Cómo Bien. se llama esa línea? ¿Línea de qué? No tiene ningún nombre en particular. Perdón, sí tiene un nombre particular. Es una línea de unión. Ok. Es una línea de reparto. ¿Sí estamos? Sí, doctor. Pregunta. Esa línea de reparto la puedo localizar directamente de los datos que teníamos en la tabla 3.3. Sí. ¿Seguro? A ¿Es ver, una línea de equilibrio, no, profe? por eso. Ese es un dato experimental que tengo. Nos lo dieron, ¿no? Ah, ¿Sí? Sí, con 49.1 y 49.1 me parece. A ver, vamos a ver. La composición del extracto B1, ¿qué composición tiene? como 28 de ¿Cuánto tiene? furfural. ¿Cuánto tiene de glicol? Ah, de glicol 28. como Como 28. de 29. 0.29. Como 29.
¿no? Aproximadamente. ¿Sale? Bueno, profe. ¿Cuánto tiene de furfural? Como 65. 65. ¿Sale? Ponemos 65 de furfural, 29 de glicol. La diferencia sí es el agua, que la podríamos leer y que vale como 6, ¿no? Sí. ¿Sí? La leemos del diagrama, vale 6. ¿Sí lo ven? Sí. Pero es una línea que tiene 29% de etilenglicol. Ahora, del otro lado, en L1, ¿cuál es la composición de glicol? Como Como 0.8. Como 8. Como como 8%. 8 9. ¿Vale? Como 8%. ¿Cuánto es de agua? Como 85. Como 85, 84. Y la diferencia sería de furfural, Del furfural. que es aproximadamente como de 8, ¿no? Ajá. ¿Sí estamos? ¿Están Sí. todos viendo esto? Jóvenes, Sí. dale. Sí. Entonces, esos dos puntos donde están B1 y donde está L1, los tengo como datos. Tengo un dato de reparto que diga que hay 8% de etilenglicol de un lado y 29% del otro. Yo digo No. que sí, afortunadamente. Póngale la tabla. Sí, aproximadamente 7.7, profesor. Y Exactamente. 8.9. Si vemos la tabla, En medio. aquí tengo 7.7 y 28.9, si se fijan, ¿no? Ujú. Entonces, milagrosamente, en este problema, con estas condiciones, yo tengo un sistema en donde la mezcla cae sobre la línea de reparto, sobre la línea de Sí. reparto, sobre una línea de reparto ya establecida. ¿Se nota? Sí. Aquí está. Del lado de la capa acuosa, 7.7%, y del lado de la capa de furfural, 28.9%. Eso me libra me alegra la vida y me la hace más fácil, pero ahorita vemos qué hubiera pasado si no tuviera yo ese dato. Pero, profe, ¿cómo sé que ese dato es específicamente esos puntos? Porque ya lo vi aquí. O ¿sí? sea, bien, si no lo vieran en el diagrama no sabría. Exactamente. Ok. Exactamente. Y ¿sí? por eso, Igual Porque, la línea de reparto, ¿sí? Perdón. bueno, y por eso de que la línea de reparto coincidió exactamente con el punto de la mezcla, por eso ponemos que ahí es B1 y L1. Exactamente. Ok. Justo. Esta línea de reparto que tengo aquí marcada con estas flechas y que va de L1 a B1 es una línea que existe. Ajá. ¿sí? Y por lo tanto, como M cayó ahí, la línea de reparto ya la tengo. Ajá, ¿sí? ya, ok. Ya la tenía yo dibujada. Y por lo tanto sé cuánto vale la composición de glicol en la fase furfural y Ajá. cuánto vale en la fase acuosa. Ok, sí, gracias. Nosotros llegamos a esto al revés un poquito, ¿no? Nos fuimos a ver cuánto valía L1 y B1 y luego vimos que coincidía con uno de los datos que tenemos en la tabla 3.3. ¿Estamos? ¿Esto también se puede saber con el balance de No, materia? ¿O no, esa el fuerza? balance de ¿Eso también se materia puede no, saber? porque el ¿no? balance de materia, ¿sí? No te da el equilibrio como tal. Tú necesitas el dato de equilibrio, Ok. ¿sí? Ujú. Porque cuando tú ves, y ahorita regresamos a la ecuación, tú vas a tener una ecuación y vas a tener dos incógnitas. Sí. Y entonces necesitas conocer una para conocer la otra. Ujú. ¿Sí estamos? Ok. Sí, gracias. ¿Sí está claro para todos? Entonces tengo la composición del extracto, tengo la composición del refinado y por lo tanto ya puedo regresar al balance de materia aquí, ¿sí? Que
que en este caso lo que hicieron fue escoger al disolvente furfural para hacer el balance. ¿Sí? ¿Se fijan? M por XM, en este caso del furfural, yo hubiera escogido glicol, pero bueno, es igual a L0 más B0 por XFM. Este paréntesis tengan cuidado porque ya vimos que en este caso L0 más B0 es exactamente la mezcla que tenemos total, ¿sí? Y esta es L0 por XF más B0 por YF que se alimentó. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos? Ahora, si yo regreso a la gráfica, al diagrama triangular, en el diagrama triangular yo sé la composición XM, yo sé la composición XV o XV, y yo sé la composición XL. ¿Sí estamos? La pregunta que sigue aquí es, ¿cuánto hay de B1 y cuánto hay de L1? Y aquí también puedo usar la regla de la palanca. ¿Sí estamos? Sí. Si hago un balance, M por XM es igual a B1 por XV1 más L1 por XL1, que es la ecuación que vimos hace ratito. M la conozco, XM la conozco, XV1 la conozco, XL1 la conozco. ¿Qué cosa no conozco? L1 y B1. ¿De acuerdo? Pero esta es una línea recta del mismo balance de materia y por lo tanto yo sé que si uso la regla de la palanca puedo encontrar cuánto vale B y cuánto vale L. ¿Quién la puede decir L sobre B? L1 entre B1, ¿a qué es igual? De acuerdo con el diagrama. L1 sobre B1 sería B1 por M entre M por L1. Otra vez. L1 sobre B1 sería B1 por M entre M por L1. B1 por M, ¿qué quiere decir B1 por M? Bueno, el segmento B1, de B1 a M entre de M a L1. ¿Ok? El segmento que está entre B1, de B1 a M, ¿sí? Sí. Entre el segmento que va de M a L1 es igual a la relación de ¿qué entre qué? De L1 entre B1. Exactamente. Porque de acuerdo con la regla de la palanca, la cantidad de L1 está representada por esta distancia, ¿no? Por la distancia B1 a M. Y la cantidad B1 está representada por la distancia ML1. ¿Sí estamos? ¿Jóvenes? Sí. Dale. Y aquí hay dos cosas que puedo hacer. Yo ya tengo las composiciones, ya las conozco. X aquí para el glicol vale 28.9. X para la fase acuosa vale 7.7. Y la X en la mezcla vale, ¿cómo quedamos? 22.5, ¿no? Y 0.225, doctor. O 22.5, es igual. ¿Sí estamos? Sí. Jóvenes, ¿estamos aquí? Sí. Sale. Entonces, 28.9 menos 22.5 entre 22.5 menos 7.7, ¿eso es igual a qué? 27.38. Sí, pero ¿eso es igual a qué?
AM. Esta distancia entre esta Ay, distancia, ¿a qué es igual? 0.43, Doc. No, no cuánto vale. ¿A qué es igual? L sobre B. L1 sobre B1, exactamente. ¿Vale? ¿Y cuánto vale en cantidad? .43, ¿no, doctor? Punto 43. Entonces L1 entre B1 es punto 43. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Jóvenes. Sí. Sí. L1 es igual a 0.43 B1. ¿De qué fase hay mayor cantidad? ¿De vapor? No, BB1, ¿no? ¿Cuál es esa DL1, fase? Ah, no, ¿Qué de... el refinado. No, De refinado hay el más. saturado. Ah, ¿no? No, no sé. ¿Qué fase es? El refinado es la acuosa, ¿Extracto o ¿no? refinado? Extracto, ¿no? Refinado. El refinado es mayor. ¿El refinado es mayor que el extracto? ¿Seguro? Sí. Porque dice que el refinado, el L1 sería .43 de B1. Así es. ¿Y cómo? ¿Y por qué dices que es mayor? Ah, entonces es al revés, perdón. Pues sí, lo vimos al principio. Ajá, Sí. con la gráfica. Esta distancia es menor que esta distancia, ¿sí o no? Sí, sí, cierto, perdón. Y esta distancia representa ¿a qué? Representa a L1 y esta distancia representa a B1. Eso es lo que conocemos como regla de la palanca, ¿no? Sí. Sí. Por lo tanto, L1, ¿sí? Es .43 B1. ¿Sí o no? Sí, sí. Por lo tanto, ¿de qué fase hay mayor cantidad? De Extracto. B1. Extracto, sea, B1. O sea, Extracto saturado. De o extracto, sea, sí. Refinado. del extracto. Del extracto. Ujú. Hay más extracto que refinado. ¿Sí? Y ahora conociendo que L1 es .43 B1, la suma de L1 más B1 ¿a qué es igual? A la mezcla. Exactamente. No. Y por lo tanto la mezcla, ya sé cuánto vale. Sustituyo L1 por .43 B1 y de ahí despejo B1. ¿Sí o no? Sí. Que sería B1 es igual a 200 entre .43. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto es eso? Sí, profe. 200 por .43, ¿no? ¿Por? ¿Por qué por? Ah, no, tienes razón. Sí. Sería 465.11, ¿no, doctor? ¿Seguro? 139, profe. A ver, M vale 200. ¿Sale? Y eso es igual a L1 más B1. ¿Cuánto vale L1? 2.43 Por lo tanto, L1 más B1 ¿a qué es igual? a 1.43 de 1. A 1.43 de B1. Por lo tanto, B1 ¿cuánto vale? 139.86. Sale, 139. ¿Estamos? ¿Por qué es eso, doctor? ¿Perdón? ¿Por qué es eso, doctor? Es que lo estoy haciendo aquí en mis hojas precisamente y me da... M es igual a L0 más B0, lo que alimento. 200, ¿no? ¿Sí? Y M es igual a L1 más B1. ¿Sí? Ok. Y yo sé que L1 es igual a 0.43 B1. ¿Sí? Si sustituyo L1 en el balance global, entonces encuentro que M, que es igual a L1 más B1, es igual a B1 más 0.43 B1. Ok. ¿Y eso da cuánto? 1.43, ¿no? 1.43 B1. B1 ¿Cuánto vale B1? a 200 entre 1.43. ¿Cuánto valió?
139. ¿Cuánto? 139.86. 86. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Dale. Profe, Sí. perdón, me perdí un poco. ¿Cómo supimos que L1 es igual a 0.43B1? Porque vimos la distancia que hay de M a B1 y la distancia que hay de M a L1. Ok. ¿Sale? Pero nosotros Sí. tenemos el balance respecto a glicol, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo el balance con respecto al glicol. En el ejemplo lo tienen hecho con respecto al furfural, es lo Sí. mismo. Gracias. ¿Vale? En este caso, ¿sí? Si ustedes siguen toda la etapa 3, hacen el balance del disolvente, ¿sí? Y tienen la distancia desde la mezcla hasta el extracto y de la mezcla hasta el refinado, ¿no? Y tenemos la distancia que medimos con las composiciones, ¿sí? Y aquí vemos que el extracto B1, 27.9, 6.5 de W, 65 de F, y el refinado, 8%, en este caso leímos que era 7.7, estos lo dejan en 8, 84 y 8. Evidentemente, la lectura de cada uno de los puntos es una lectura pues que va a depender mucho del ojo de cada quien. ¿Sí estamos? Jóvenes. Sí. Aquí leyeron 27.9 y 8%, nosotros leímos con un mejor ojo 7.7 y 28.9. ¿Sí? Obviamente, mientras más grande hagan ese diagrama, la lectura del mismo va a ser más fácil. Sí. ¿Sí? Y luego aplican la regla de la palanca, que es lo que acabamos de hacer nosotros. Entonces, M por L1, M entre L1, B1 va a ser igual a 145.8 para B1. A ellos les sale 145.8, a nosotros nos salió, ¿cuánto? 139. 139, ¿sí? Y, por lo tanto, L1 vale 54 para ellos, para nosotros va a ser 61, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Ahora, lo que nos están preguntando es cuál es la composición, ¿sí?, del extracto cuando no tengo disolvente furfural, ¿sí? O sea, libre de furfural. Si le quitáramos al extracto todo el furfural, ¿qué composición tendría de agua y de etilenglicol? ¿Y cómo le hacemos ahí? Me regreso al diagrama. Estamos en este punto, en B1, ¿sí? ¿Jóvenes? Sí. Estamos en B1. B1 es una mezcla que tiene agua, furfural y etilenglicol. Y lo que nos piden es que encontremos cuánto vale la composición de la solución resultante si le quitamos todo el furfural. Quitarle todo el furfural quiere decir que voy a separar furfural y tenerlo puro al 100%. ¿Sí están viendo dónde? ¿Jóvenes? Sí, doc. Sí. Y desde ahí trazo una recta que pase desde este punto por la línea donde está el extracto en la curva binodal y la extiendo ¿hacia dónde? La extiendo hacia el lado derecho donde tengo soluciones etilenglicol agua únicamente, o sea, una solución binaria. ¿Está claro?
Sí. Fíjense lo que estoy haciendo. A este extracto B1, ¿sí? A ese extracto B1 le voy a quitar un componente, este, ¿sí? Si le quito este componente que es sulfural, ¿qué me queda? Pues me queda una solución binaria agua-glicol, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra justo en el lado que representa soluciones binarias agua-glicol, o sea, en el lado derecho. La encuentro prolongando la línea que une el vértice de furfural con el extracto B1 hasta ese lado derecho. Y el punto B me está dando esa solución resultante. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Jóvenes. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Por qué necesariamente el 100% de furfural con el extracto, con B1? ¿Cómo que por qué necesariamente? Ah, ¿por qué extendió esa línea? No, es lo que no entendí. A ver. Si tú este extracto ahora lo metes a un equipo que te haga la separación, ¿quién sabe cómo? Ahorita vas a tener dos corrientes de salida, ¿sí? Sí. Una corriente que va a ser furfural puro Y otra. y otra corriente que va a ser agua etilenglicol. Ajá. ¿Sí estamos? Sí. ¿Sí estamos? Sí. Sale. Sí. Por lo tanto, a esta solución B1, tú le quitas B0, ¿sí? Le quitas todo el furfural y entonces, ¿qué resultado tienes? Pues tienes como resultado Eso lo extendemos. una extensión hasta la solución binaria agua-etilenglicol. Sí, ok. Es exactamente igual lo que hicimos al inicio. Al inicio en el problema tenemos que una solución agua-etilenglicol, ¿sí? Binaria, que está en L0, le voy a agregar furfural para extraer glicol y entonces le agrego furfural. La mezcla resultante, ¿dónde está? Acá, en M. ¿Sí? Ahora estamos haciendo el proceso, pero a la inversa. A esta mezcla B1, yo le quito todo el furfural. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la solución que queda va a ser una solución binaria y que tiene necesariamente, ¿sí?, que obedecer el balance de materia. De acuerdo, sí. ¿Sí estamos? Este es un vulgar balance de materia. Sí. Y ahora aquí yo puedo tener la solución binaria nada más, que ahora tiene un chorro de etilenglicol. ¿Cuánto de etilenglicol tiene? Como 83, 82. Como 83% de etilenglicol y 17% de agua. Entonces, si pudiéramos quitarle todo el furfural a esta solución del extracto, pues tendríamos una solución muy rica en etilenglicol, ¿no? Sí. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Una pregunta, profe. Adelante. ¿Es necesario ocupar este mismo diagrama o igual se podría ocupar ya con la solución binaria un diagrama TXY? ¿O solo ¿Un es para diagrama qué? ahorrar? ¿Un diagrama qué? TXY. ¿T? ¿De Ajá. temperatura? ¿Por qué quieres usar uno de temperatura? Bueno, o sea, basándonos en que, por ejemplo, los anteriores ejercicios hemos hecho para una solución binaria bueno, ahora sí que de dos componentes, y hicimos un diagrama TXY. Pero entonces en este no podría aplicar. A ver, en este diagrama estamos operando dos líquidos y vamos a utilizar Sí, un tienes tercer razón. líquido para hacer un tercer componente para extraer uno de ellos, ¿sí? ¿A qué temperatura estoy haciendo todo este proceso? Una atmósfera. 25 grados centígrados. 25 grados. Todo el proceso es a 25 grados. Ajá. ¿Sale? Constante.
Ok, Estamos hablando de equilibrio líquido-líquido, no de equilibrio sí, líquido-vapor. sí, ya, me confundí. Muchas gracias. ¿Dudas, jóvenes? Sale. Entonces, ya está. Y ya puedo encontrar, en el caso de la solución que nos presentan, etapa 6, tengo 81.1% de glicol y 18.9% de agua, ¿no? ¿Sale? Luego, esto se puede hacer usando el triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Sí estamos? O cualquiera de los otros diagramas que vienen en el esquema. Este es el triángulo rectángulo y las condiciones que yo tenía ya para el equilátero, ahora tengo fracción en masa de glicol, ¿sí? En el refinado, y tengo la fracción en masa de furfural, tengo refinado y extracto. Esta es la curva binodal. Nótese que la forma cambia, ¿sí? Y nótese también aquí que las líneas de reparto o de unión también cambian de pendiente. En este diagrama hacemos exactamente lo mismo. La fracción original, la solución original de glicol agua, ¿sí? Se mezcla con furfural puro y la mezcla resultante es esta en M y me voy a B1 en el extracto y a L1 en el refinado y leo cuánto vale glicol en el refinado y cuánto vale glicol en el extracto. Exactamente igual, salvo que usamos el triángulo rectángulo para hacerlo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. La única diferencia que vamos a encontrar es en esta del diagrama de Janek, en donde vamos a necesitar una cantidad que es furfural entre glicol más agua, ¿no? Entre X y Y, glicol entre glicol más agua, una base libre de furfural, ¿sí? Para el glicol, en la fase furfural o en la fase acuosa, en ambas, ¿sí? Y en este caso, la cantidad de furfural con respecto a una base libre de furfural. Y esta es la curva binodal que resulta, y estas son las líneas de unión que resultan. Entonces, inicialmente, ¿sí? Hago exactamente lo mismo, la mezcla inicial la coloco, porque ya sabemos que está ahí, ¿sí? En M y veo cuánto vale L1 y B1, que afortunadamente en este caso es una línea de unión, línea de reparto que tenemos dada. Estos números, por favor, háganlos y comprueben que lo que están diciendo aquí en esta página es correcto. ¿De acuerdo? Jóvenes. Sí, profesor. Sí, Estoy de doctor. acuerdo. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. En si regresáramos al diagrama del triángulo equilátero Ok. y el problema, en lugar de quitar el furfural del extracto, quitáramos el agua, es igual trazando una línea de donde hay del vértice con 100% de agua hacia el punto B1. Sí, exactamente. Si tú al extracto le quitas toda el agua, ¿sí? Que sería más interesante. Si al extracto le quitas toda el agua, porque es el disolvente en donde venía el glicol, ¿qué vas a obtener? Pues una mezcla que ya no tiene agua, ¿sí? Sí. Entonces, la línea que uniera el vértice agua con B1, la extiendo hasta el lado donde hay solución binaria glicol furfural y es la solución que voy a tener, ¿sí? Es Ok. una solución que va a tener aproximadamente 31% de glicol y la diferencia de furfural. Ok, Pero es lo mismo. gracias.
exactamente lo mismo. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Sale. Sí, es solamente, y fíjense, el chiste de aquí es reconocer que si yo hago un balance de materia, lo que tengo en el balance es una solución que equivale a resolver una línea recta, ¿sí? Y por lo tanto, sabiendo que es una línea recta y que puedo entender el concepto de la regla de la palanca, encontrar los extremos de esa recta o la mezcla de los extremos para una solución intermedia total, lo puedo hacer y entender muy fácilmente. ¿Sí está? Sí, profe. Y en este caso, cuando Jóvenes, no se tiene, vale. en este caso, cuando no se tienen las rectas de reparto, entonces ahí cómo podemos encontrar M. Esa es una cuestión interesantísima. Y de una vez se las comento. Si la mezcla M hubiera caído aquí, ¿ya vieron dónde? Sí. ¿Dónde está el punto rojo? Sí. Jóvenes, Sí. ¿sale? Si aquí hubiera caído M, ahí no tengo línea de reparto, rectas de reparto de unión. ¿Sí estamos? ¿Qué hago? Dos maneras de hacerlo. La primera es, pues a puro ojo, interpolo entre la que tengo arriba y la que tengo abajo y encuentro cuánto vale M, la composición M. La otra, que es más clara, es si yo prolongo las líneas de reparto y veo en este caso sus pendientes, ¿sí? Las puedo prolongar al lado en donde son convergentes. Esto lo paso hacia más allá del agua, del triángulo. Esta línea igual para acá, a la derecha, etcétera. Todas las líneas de unión las extrapolo y habrá un punto en donde todas coinciden. ¿Sí? Háganlo cuando ahorita que tengan tiempo y vean cómo se extrapola, ¿sí? Y vean dónde coinciden, ¿sí? Bueno, ese punto de coincidencia es un punto pivote que me va a servir para trazar líneas de unión dentro del triángulo. Porque si tomo ese punto como punto pivote y yo sé que la mezcla está aquí, ¿no? ¿Sí estamos? Sí. Y sé que está aquí porque está en esta línea que va desde L0 a B0 e hice el balance de masa y sé que está ahí. La línea de unión que pasa por ese punto la puedo trazar si trazo una línea desde aquí hasta el punto pivote, junto los dos y extrapolo hacia este lado. Esta sería la composición del extracto y esta sería la composición del refinado. Sí. Háganlo. Sí, profe. Y vean si eso es cierto y cómo se hace la extensión. Ok. ¿Vale? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, aquí le dejamos. Gracias, El viernes yo tengo un problema, pero no sé si recuerdan que les dije que teníamos el apoyo de Roel Hernández, ¿sí? Como Sí. ayudante del grupo. Ok, doctor. Roel los estaría viendo el viernes para dudas. Ok, doctor. Ok. ¿Sale? Sí, doctor. Él los va a citar. La única cuestión con él es que si usa Zoom, como su clave es gratuita, la extensión es máximo de 40 minutos. Entonces podrían terminar la sesión y luego iniciar otra después de